coros de esta letra que nos habla de cuánto amamos a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No hay cosa mejor que servirle a Él. No hay cosa mejor que aprender a ser agradecidos a Él. Amén. Quisiera compartirles con ustedes esta historia, lo que sucedió, hermanos, después de que Jesús resucitó. Amén. Recuerde, el domingo pasado se celebró la resurrección de Jesús. Y bueno, quizá no, porque cambia el tiempo, hermanos, en Semana Santa y todo, a veces cae en marzo, a veces en abril. Depende de las fechas del calendario. Nadie sabe exactamente cuándo sucedió, pero sí sabemos que se celebraba la Pascua. El pueblo de Israel celebraba la Pascua. Entonces, de que sucedió, sucedió. Porque hay constancia en la palabra de Dios por aquellos discípulos que escribieron lo que sucedió. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan capítulo 20, versículos 11, después de que resucita nuestro Señor Jesucristo, empieza Él a aparecérseles a sus discípulos. Sin embargo, ellos no le reconocían. Dice el versículo 11, capítulo 20 del Evangelio según San Juan: pero María Magdalena, recuerde, era de Magdala, María, estaba afuera llorando junto al sepulcro, dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Porque muchos pensaban que se habían robado el cuerpo de Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya, aleluya. No le conocía a María Magdalena, no le conoció, porque, hermanos, después de que Jesús resucitó con un cuerpo completamente glorificado, diferente. Recuerde que cuando Jesús vino a esta tierra, Él nació normalmente como nacen todos los niños. Pero Él tenía, hermanos, doble naturaleza: naturaleza humana y naturaleza divina. Hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos cuando algún día, hermanos, si es que fallecemos y Cristo no viene antes por su iglesia, y pues nos toca que la pelona nos lleve. Entonces, cuando los que mueran en Cristo resuciten, van a resucitar con un cuerpo glorificado. Amén. Con un cuerpo diferente. Vamos a ser más guapos. Amén, gloria a Dios. Irreconocibles. A mí no me van a conocer.
Amén, gloria a Dios. Y así pasó con Jesús. Fue entonces, dice que María Magdalena fue a dar aviso, las nuevas, que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue corriendo. ¿Cómo estaría aquella mujer, no? Espantada, emocionada, atónita, sin saber lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, porque tenían miedo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Paz a vosotros, aleluya. Lo que hablábamos hoy en la mañana, Dios, el Dios de paz. Amén. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús se los había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero al tercer día va a resucitar. No se lo creyeron aún los discípulos que habían estado con él. Entonces en el versículo 21 dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, despierten, cabezones. Paz a vosotros. Como me envió mi Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuvieres, les son retenidos. El versículo 24 nos habla de, estaban viendo, pero había uno que aún más era incrédulo. Y hasta hoy se dice, ¿verdad? Ese refrán: hasta no ver, no creer. Pero Tomás, dice el versículo 24, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hay gente que no cree aunque esté viendo los milagros. Recuerdo y busca cada pretexto para hacer quedar mal un milagro que Dios haya hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho, verdad? Pero recuerdo cuando papá Alfonso Santos fue mordido por una nahuyaca, y esa nahuyaca no le hizo daño porque puso su confianza en Dios, y Dios hizo un milagro en la vida de él. Las gentes decían: es que esa nahuyaca ya ni colmillos tenía, porque estaba tan vieja que nada más lo baboseó. Buscándole una razón o una excusa para no aceptar el milagro que Dios había hecho en la vida de mi padre. Ya estaba muy vieja esa nahuyaca, y ustedes saben que entre más vieja la nahuyaca esté, más venenosa es. Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando de la nahuyaca. Amén. Entre más vieja sea la nahuyaca, más venenosa es. Sin embargo, este hombre, y hay muchos hoy como Tomás, siempre le doy gracias a Dios por la vida de Valentina. Ella tiene la cicatriz aquí en su frente de esa enorme televisión que le cayó en su frente. Ahí lo tiene.
para testimonio de los incrédulos de que Dios puede obrar un milagro. ¿Por qué? Porque hubo gente que estuvo clamando a Dios, incluido nosotros. Nos tiramos aquí al piso a orar y clamar a Dios, y su palabra nos conforta y nos dice que todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Y ahí está Valentina, ya hizo 15 años. Y así pudiéramos enumerar, hermanos, cada milagro. Nuestra hermana Mele acaba de vivir una experiencia, hermanos. Su diagnóstico era que le iban a hacer una histerectomía, o sea, abrirle su estómago, ¿verdad? Y sacarle lo que estaba afectado a través de un tumor, quistes y tanto. Pero ¿qué sucedió? Que al último momento le hacen otros estudios y esos estudios salieron completamente limpios. Únicamente tenía un quiste pequeño, que ya no hubo necesidad de hacer esa rajada tan grande en su estómago. ¿Quién lo hizo? La confianza en nuestro Dios, hermano, y la confianza depositada de parte de mi hermana Mele y de todos nosotros en que, confiando, con fe, si lo creemos, suceden los milagros. Amén, gloria a Dios. Y ayer que estábamos en casa de la hermana Mele para darle gracias a Dios, ella pudo enumerar cuántos milagros, o pudo acordarse de cuántos milagros Dios ha hecho. Y así en cada uno de nosotros Dios ha obrado algo. Y entonces, ¿por qué nos cuesta creer? Tomás, el incrédulo, 8 días después, dice el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahí ya estaba Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Paz a vosotros. Luego dijo le dijo a Tomás, porque Dios todo lo sabe. Jesús ya sabía que Tomás estaba con una incredulidad tremenda, y entonces le dijo: pon aquí tu dedo, Tomás, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, creíste. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos que creer que Dios es el que hace milagros y sigue haciendo milagros. Amén. El milagro más grande que pudo haber hecho en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, es el milagro de la transformación de nuestra manera de vivir, de nuestras vidas. Porque cuántos de los que estamos aquí en otro tiempo, en este momento, hermanos, estaríamos o estarían en una cantina, o quizá ya no existiéramos, estuviéramos bajo tierra. Pero había un plan perfecto para cada uno de nosotros, a través de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para que hoy estuviéramos aquí reunidos dándole la honra y la gloria a ese Jesús, el cual nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha justificado. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y no esperamos que caiga fuego del cielo para creer. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aleluya. El versículo 30 dice:
Y hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no las escribió Juan, no las escribió en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que tengamos vida también nosotros, hermanos, a través de lo que se escribió. Que abracemos esas lindas promesas y que creamos lo que Dios hizo en ese tiempo. Luego el capítulo 21 dice: después de esto, Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estando juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban de tierra sino como a 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acaban de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y después, cuando dice que ya habían comido, en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén.
qué momentos tan apasionantes vivieron, hermanos, los discípulos. Luego dice, volviéndose en el versículo 20, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le dijo, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿que a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Quién? Juan, el apóstol amado. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Quién? Juan. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, gloria a Dios. Esto escribió el discípulo amado, el discípulo Juan. Qué dicha para Juan, ¿verdad? Que el Señor Jesús pudiera tenerlo en su regazo, en su pecho, al discípulo amado llamado Juan. Y recuerde que a la postre fue el discípulo que Jesús les dio, hermano, todo el libro de Apocalipsis para que nosotros nos confortemos y nos alertemos y nos preparemos. ¿Dónde? En la isla de Patmos. Amén. Después de esto, hermanos, después de que sucedió todo esto en el libro de los Hechos, cuando Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque tengo un regalo que darles a todos ustedes. Y entonces Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles comienza escribiendo y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo aquí en la tierra todavía Jesús con un cuerpo glorificado? 40 días más. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Entonces dice, los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es importantísimo, hermano, que tú compartas lo que Jesús ha hecho en tu vida, y que seas testigo hacia los demás, y que los demás sepan que tú no te domina cualquier cosa, sino que el Espíritu Santo de Dios está en ti, haciendo milagros,
comportándose como Dios manda, obedeciendo su palabra. Amén. Y entonces tú comienzas a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha hecho en tu vida, esa transformación. Y entonces el Espíritu Santo se encarga de convencer a la otra persona que tú le estás testificando. Amén, gloria a Dios. Y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, aleluya. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el mejor regalo que pueden recibir, que es el bautismo del Espíritu Santo. Luego, después de esto, los discípulos prácticamente ya se habían quedado solos. Había tristeza seguramente en su ser, ¿verdad? Porque ya no iban a estar con Jesús como estuvieron antes. Entonces volvieron a Jerusalén, dice el versículo 12, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes de boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues es el salario de su iniquidad. Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama a su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por la transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. No sé, hermanos, si ustedes han visto esa serie de Los Elegidos. Y no sé si usted ha tenido esa curiosidad de ver esa serie, hermanos. Se los recomiendo. Desde hace tiempo se los he venido
recomendando, porque es una narrativa de los hechos de los apóstoles y hechos que Jesús hizo, los milagros que hizo Jesús. A mí me hizo llorar el momento cuando Jesús encontró al paralítico en el estanque de Betesda, y cómo se arrastraba y cómo los actores lo hicieron tan dramática esa parte. Pero saben, no sé si ustedes en algún momento han investigado que los que estaban filmando esa serie, hermanos, fueron tocados por el Espíritu Santo también. Y que hoy en día los actores y actrices, hermanos, que hicieron esa serie, su vida ya no es igual. Dios sigue obrando milagros a través de ellos. Amén. Imagínense representar a Jesús. Y no sé, creo que en noviembre sale, ¿verdad? Todo lo que continúa de la serie, porque termina donde hace su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús. Y ya estamos ansiosos nosotros ya lo sabemos, los que leemos la Biblia, ¿qué sigue después? Pero tenemos la curiosidad de cómo lo van a representar, ¿verdad? Y ya estamos ansiosos para que salga. Y ahí sí les doy permiso que vayan al cine a verlo. A ver otra película no hay permiso. Pero es así. Es así, vaya a verlo. O si tiene Netflix, mire desde el principio esa serie, se lo recomiendo. No esté viendo series coreanas, japonesas, o algunos hasta Mariposa de Barrio están viendo. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Amén. Vea serie que lo van a edificar. Y cuando, hermano, los discípulos estaban viviendo esta situación, escogen a Matías y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Llegó ese día maravilloso. Después, hermanos, después de 10 días de que Jesús se había marchado, se había ido, había muchos discípulos seguidores de Jesús cuando Él ascendió. Pero muchos de los que estaban se aburrieron y dijeron: pues ya pasaron 7 días y no pasó nada. Se empezaron a ir cada uno a su aldea, a su casa. Solo 120 se quedaron ese día ahí en el aposento alto. En el capítulo 2 nos narra y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo anhelamos, hermanos, que toda la iglesia, toda la congregación sea llena del Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas
de Dios, las maravillas de Dios en otros idiomas, en otras lenguas. El Espíritu Santo le daba que hablasen, aleluya, gloria a Dios. No cualquier lengua, eran lenguas que existían en ese entonces, pero que alguna persona nunca había hablado ese idioma y comenzó a hablar en otro idioma las maravillas que Cristo había hecho. Y todos estaban espantados. ¿Qué quería decir esto? El versículo 13 dice: mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. Esto quiere decir: estos están borrachos. El Espíritu Santo había descendido sobre aquellos que estaban reunidos. Hermano, cuando somos embestidos, cuando somos renovados, cuando somos transformados, cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermano, nuestra vida ya no es igual. Algo en nuestro interior, como decía la hermana, nos empieza a quemar para hacer las cosas, nos impulsa para hacer las cosas. Y esta promesa es para todos. Él dijo: no los voy a dejar solos, voy a enviarles al Consolador, que esté todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Y esa es la promesa. Esa es la promesa. Y el Espíritu Santo está hoy entre nosotros. Amén. Para llenarnos, para bautizarnos, para hacer que nosotros podamos sentir ese deseo de predicarle a los amigos, de compartir con todos lo que Jesús, las maravillas que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, en el versículo 14 dice: poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, les dijo Pedro, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este en quien entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ni la muerte no pudo con Jesús. Jesús está vivo, y Jesús está más vivo que nunca en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. A su nombre. Ahora, ¿qué nos falta, iglesia? Porque dice su palabra que aquel que no sienta que tiene el Espíritu Santo, pídaselo y Él se lo dará. Y Él se lo dará. Por eso podemos cantar esta noche: lléname con tu poder. Lleno quiero ser, Señor. Pónganse de pie, por favor. Y le pido a mi hijo que venga rapidito con la guitarra.